gustaría que hiciéramos un ejercicio de recuerdos. Y en esos ejercicios que quiero que hagamos todos, que recordáramos, a algunos les va a hacer fácil, a otros no, pero que recordáramos si fuéramos al pasado, a nuestra niñez o a nuestra juventud. Porque el título de la predicación es "Te han pillado". Y como ahora muchos estaréis pensando, ¿en qué me han pillado? Pues cuando éramos niños, si tú te acuerdas, y te pillaban mintiendo, o haciendo alguna trastada, o haciendo algo que tal vez pues no estaba muy bien, qué miedo nos daba que nos pillaran, ¿verdad? Y si nos pillaban, qué vergüenza pasábamos porque nos habían pillado. Porque nuestro padre o nuestra madre nos decía, o alguien nos decía, lo que has hecho está mal, bueno, nos pegaban la bronca. Pero nosotros, los que estamos aquí, somos pecadores que nos hemos arrepentido. Muchos muchos de los que aquí estamos nos hemos arrepentido y hemos nacido de nuevo. Y yo no sé si has pensado, qué vergüenza, qué miedo que mis pecados se expusieran aquí públicamente. ¿Has pensado? Mejor no pensarlo, ¿verdad? Aunque muchas veces, tanto en una persona normal como en los hijos de Dios, la conciencia puede estar tan maltrecha, por decirlo así, tan corrupta, que a lo mejor no hay acusación por parte de nuestra conciencia o por parte del Espíritu Santo que está en nosotros, porque tal vez lo hemos conquistado, ¿no? Y la verdad es que al pensar en todo esto, claro, yo vengo a los pies de Jesús, soy una nueva criatura y pienso que toda mi vida va a ser más fácil a partir de que vengo a los pies de Jesús y soy una nueva criatura, pero es al contrario, ¿no? Es cuando empiezan más mis batallas como un hijo de Dios, que veo que hay cosas en mí contra las que tengo que luchar y que hay cosas que hago que no quiero hacer. Eso no sé si os pasa a vosotros, a mí sí me pasa. Al apóstol Pablo también, por eso doy gracias al Señor que a Pablo y a mí nos pasa. Y si a ti también te pasa, pues gloria a Dios, ¿no? Porque te das cuenta de que en tu interior, a pesar de que hemos sido salvos, hay un pecado remanente por causa de nuestra naturaleza caída, que tenemos una serie de debilidades contra las que tenemos que luchar todos los días de nuestra vida, que muchas veces, fíjate lo que te voy a decir, que muchas veces sí, con oración y ayuno, esas debilidades pueden ser quitadas por el poder del Espíritu Santo. Pero otras veces puede ser que el Señor las quiera ir para que tengamos una lucha constante, para que veamos cómo somos de débiles y de que tenemos que tener una total dependencia de Dios todos los días de nuestra vida. Espero que me hayáis entendido, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver en esta mañana una historia de miedo, de vergüenza, de frustración, pero una historia tan increíble y tan hermosa que es nuestra historia, tu historia y mi historia. Antes de pasar a leerla, quiero decir que en algunas Biblias, yo sé que a veces me preguntáis, oye, ¿qué Biblia puedo tener? Y yo una de las Biblias que aconsejo mucho es la Biblia textual, porque tiene un carácter muy fidedigno a la traducción y a la manera de expresarse, pero no hay que dudar que nuestra versión reina es la Reina Valera, por decirlo así, y aunque también está muy bien la nueva traducción de la Biblia de las Américas, la nueva versión, ¿no?
y también la nueva versión del lenguaje actual, que también es muy comprensible, pero para mí Reina Valera y la nueva versión de la Biblia de las Américas hoy por hoy son una de las mejores Biblias que podamos tener cada uno de nosotros. Si tú tienes una reina, o sea, si tú tienes una Biblia textual, tú en tu Biblia el texto que vamos a leer no lo vas a encontrar. Y no lo vas a encontrar porque en la Biblia textual hay muchos textos que no están, porque está utilizando lo que se llama el texto crítico. Y en especial en este texto, en la que en algunos de los papiros encontrados aparecen como un espacio en blanco, y aparece muchas veces hasta como entre pasaje y pasaje como casi borrado. Tal vez esto fue, lo voy a explicar, por la moralidad de los escribas a la hora de escribir esta historia. Y te digo por qué, porque muchas veces uno puede llegar a pensar que ciertas libertades o este pasaje daba como cierta permisividad pecaminosa a la hora de vivir la vida. Pero quiero decir que no es lo que tú y yo pensamos, o lo que puede pensar un escriba muy bien versado, muy bien formado a la hora de escribir, sino es lo que Dios quiere plasmar y que quede a través de los siglos. Claro, cuando yo cojo una Biblia textual, os quiero argumentar un poquito de esto, y veo el texto crítico que lo estuve viendo junto con otros textos que hay, ¿no? Acerca de la palabra de Dios, y este texto queda como excluido por lo que os digo, tal vez por la moralidad, o tal vez porque en ese texto crítico, por ejemplo, no estaba escrito, hay un salto en el cual no aparece. Uno puede pensar, bueno, pero es que entonces no, si tenemos dudas, yo quiero decir, hermanos, ¿a Dios se le puede escapar algo? ¿Verdad que no? Entonces, a la hora, por ejemplo, de que se han hecho ciertas versiones, traducciones, una de las más fidedignas, Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas, o la Biblia de las Américas, o las versiones que ha habido de la Reina Valera, etcétera, etcétera. ¿Pensáis que Dios ya no sabía todas estas cosas que iban a pasar? Que si Él no hubiese querido que no lo hubiese hecho que no apareciera. ¿Me estáis entendiendo? O sea, es decir, el texto que vamos a leer, si Dios hubiese querido que no apareciera, Él hubiese hecho que no apareciera. Pero Dios ha querido que apareciera. Os lo digo porque si muchos tenéis la Biblia textual no lo vais a leer en esta mañana, pero yo quiero leerlo. Porque en todas las demás versiones de la palabra de Dios sí que aparece, y para mí es la historia más hermosa en la que tú y yo podemos identificarnos. Libro de Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. A Dios no se les puede escapar nada, hermanos. Si no, tenemos un Dios muy pequeñito. Juan, capítulo 8, versículos del 3 al 11. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedando solo Jesús y la mujer que estaba en medio,
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Vamos ahora. Señor, queremos presentarte la exposición de esta maravillosa palabra, Señor, en la que al menos yo me siento tan reflejado en ella, Señor. Y te doy gracias, Señor, por tu perdón, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia, Señor. Y te pedimos, Señor, que ahora tú nos hables, Señor, que trabajes en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, Señor, que nos confrontes con tu palabra, Señor, y que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Empezaba diciendo que esta era nuestra historia. Y a lo mejor estás pensando, pero esa no es mi historia. Antes de que vayáis a más, es la historia de un pecador, el cual Jesús perdona. Es tu historia, es mi historia. ¿O no somos pecadores a los que Jesús ha perdonado? Y si tú no te puedes identificar con esa mujer, es que no has comprendido todavía el amor de Jesús. No has comprendido el alcance de su muerte en la cruz del Calvario. Porque para Dios no hay distinción de pecados. No hay pecados mayores ni pecados menores, ni los grados de los pecados se los ponemos nosotros, que pensamos que una mentira no es nada, pero Dios dice que es pecado. El robar, pensamos, bueno, cuando alguien te devuelve el cambio mal y te dices: ostras, mira, en vez de costarme 9 euros el aceite, me ha costado 6,5 euros. Gloria a Dios. Gracias, Señor, tengo provisión. Si no lo devuelves, quiero decir que no es provisión de Dios. Si no lo devuelves, estás robando. Es pecado. Para Dios, todos los pecados son lo mismo. No hay grandes ni pequeños. Cualquier pecado nos lleva a la muerte y a la condenación. Incluso hasta en nuestra manera de pensar. Muchas veces pensamos que Dios tan solo ha muerto para aquellos que somos... Voy a ser un poco franco y voy a decir cosas que a lo mejor no te van a gustar o cosas que se pueden malinterpretar, ¿vale? Pero si no las entiendes, después vienes y yo intento aclarártelas. Muchas veces pensamos que que Jesús ha muerto tan solo por los heterosexuales, pero Jesús ha muerto por todos. Por los homosexuales, por las lesbianas y por los heterosexuales. Jesús ha muerto por todos nosotros. No discrimina, no hay diferencia. Unos y otros necesitamos el perdón de Jesucristo y la reconciliación con Jesucristo para llegarnos a Dios Padre. Fíjate, nos habla de que Jesús estaba predicando y que por la mañana vuelve al templo y que todo el pueblo vino con él. Y sentándose en medio del templo, que sería algo increíble, Jesús estaba enseñándolos. ¿Tú te puedes imaginar esa escena? No esta iglesia, sino a lo mejor 300, 400, 500 personas escuchando a Jesús, cómo Él les enseñaba desde la palabra de Jesús, de esas enseñanzas, y de repente un griterío, una muchedumbre que va pasando entre las personas y que llevan a una mujer arrastrando. Ahí se paró de golpe la predicación. Es como si ahora entraran aquí haciendo una escena y tenemos que parar porque entran unas personas acusando a otra de algo que ha hecho. Y su mensaje, su predicación fue parada de golpe. Hacen un círculo. Y en ese círculo ponen a una mujer enfrente de Jesús.
¿Sabéis por qué hacen el círculo? Porque sabían que Jesús era el Hijo de Dios que ha venido para perdonar los pecados de las personas. Y sabían que Jesús siempre decía, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí para coger a Jesús entre otras muchas cosas. Y yo me imagino a esta mujer a los pies de Jesús. Y le dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley, la palabra de Dios, nos mandó a través de Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices, Jesús? Si fuera, en vez de Jesús fuera un predicador, el predicador le saltarían todas las alarmas, ¿no? Pensando, me quieren pillar. Pero a Jesús nadie le pilla. Porque Él sabe lo que hay en los corazones y en la mente de las personas. Sabe lo que hay en tu mente, en mi mente. Y no podemos engañar nunca a Jesús. Intentamos excusarnos. De verdad, hermanos, a veces yo me encuentro que hay tantos hermanos que vienen y hablan contigo y se excusan. Y yo me pregunto, ¿pero para qué vienes a mí a excusarte de si vienes, que no vienes, por qué haces esto, por qué no haces lo otro? Díselo a Dios. Díselo a Dios. Porque te estás excusando. Y te estás excusando en tu nombre, pero ante Dios jamás te puedes excusar. No nos podemos esconder delante de Dios. Y hay unas chicas que están intentando entrar, a ver si las puedes hacer que entren. Y estos hombres que llevan a rastra a esta mujer, podríamos decirlo que son personas de nuestro tiempo que podríamos compararlas tal vez como a pastores, como a maestros, como a ancianos, como a diáconos, personas que tal vez se creían muy justas y con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Fíjate que llaman a Jesús maestro. Qué hipócritas que son. Qué hipócrita tal vez somos muchas veces tú y yo. Están llamando a Jesús maestro cuando en verdad lo que quieren es acabar con la vida de Jesús. No lo reconocen en verdad como un maestro. Lo reconocen como un contrincante que está enseñando de la palabra de Dios. Como alguien que el pueblo escucha más que a ellos. Eso es orgullo. ¿Y no nos puede pasar eso a nosotros? El orgullo no puede calar dentro de nuestros sentimientos y corazones y pensar que somos mejores que otros. Porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo ayudo. ¿Puede el orgullo entrar en nosotros? Claro que sí. Y tenemos que tener tanto cuidado con el orgullo. Fíjate, estos hombres tan insignes, tan valorados por la sociedad, tan apreciados, que se creen tan justos, ellos tenían tribunales para juzgar los casos que había de pecado dentro de lo que era la creencia y la religión judía. Había tribunales. Estaban los juicios romanos, a los que en las sentencias que era la muerte, ellos no podían llevar a cabo estos actos de matar a alguien. Tenían que ser juzgados por Roma, enviados por los judíos, juzgados por Roma y sentenciados por Roma a muerte. No se podían tomar la libertad de poder hacer esto. Pero ¿sabes? Ellos quieren obligar a Jesús a que Jesús dictara una sentencia, y no una sentencia favorable, sino una sentencia de muerte. Ellos quieren saber y quieren pillar a Jesús.
quieren hacer creer y ver que es un falso maestro, desacreditarle y acabar con la fama que tanto tenía Jesús. El dilema que le presentaron a Jesús tenía que ser contestado. Pues en ese dilema de sí o no, muerte o vida, tenía que ver con la misma esencia de Cristo Jesús. El mismo Evangelio de Juan nos narra que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Te repito, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia, gracia, gracia. Juan 1:17. Si condenaba a muerte esta mujer, ¿dónde quedaba la gracia? La gracia que Jesús predicaba, el amor que Jesús predicaba, ¿dónde quedaba? Y si la perdonaba, ¿no era esto un prejuicio de la verdad y una negación de la ley divina? Quiero que os imagináis el plan que los fariseos y los escribas habían ideado. Humanamente no había salida. De una manera o de otra te ibas a meter en tal lío en la que ibas a ser desprestigiado de una u otra manera. Porque si decía que no muriera esta mujer, iba contra la palabra de Dios, contra Éxodo 23:7, que Dios no justifica al impío. Si Jesús dice, así dice la ley, y la apedrean, Jesús está quedando descalificado por falta de conocimiento de la ley. Pues haciéndose maestro, no lo es. Y si dice que no la apedreen, está faltando la palabra de Dios. ¿Entendéis? Es difícil de pillar, ¿no? Pero si Jesús dice sí, que la apedreen, Jesús está quedando descalificado por falta del conocimiento de la ley, diciendo que no es un maestro, y descalificado por lo que él dice. Si dice que no la apedrean, Jesús está faltando a lo que la palabra de Dios mismo dice. Pero no se están dando cuenta estos mismos tramposos, que estos hombres que se creen justos y piadosos, que están ocultando la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice Levítico y Deuteronomio, ¿vale? No cal que lo busquéis. Levítico 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Pero lo que dice de verdad la palabra de Dios es: aquí hay una mujer. ¿Dónde está el otro pecador? ¿Dónde está el adúltero? La cuestión es que la moralidad de aquellos que decían servir y amar a Dios era una moralidad a su manera. No era la moralidad que Dios exigía. Si la mujer debía morir, el hombre también debía morir. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cómo es nuestra moralidad? ¿Cómo es nuestra moralidad? ¿Es conforme a la palabra de Dios? ¿O es nuestra moralidad? Es nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. La verdad es que muchas veces, no sé si te ha pasado, pero nos creemos tan justos para juzgar a los demás y condenarlos, que a veces eso es un dilema. Me quiero tan santo, tan bueno, tan justo, que tengo el derecho de, cuando veo a una persona que no anda bien, emitir sentencia y condenarla.
Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros hablamos de más, condenamos a otros, es que no nos estamos viendo a nosotros mismos. Si la palabra de Dios fuera un espejo, y lo es, lo que pasa que cuando miramos este espejo muchas veces no nos vemos, pero si nos viéramos de verdad como somos, veríamos que somos tan indignos, tan miserables, tan insignificantes, que con qué derecho tantas veces estamos juzgando a otras personas. Claro, cuando alguien nos hace mal podemos juzgar, ¿sí o no? Pregunta con trampa. Pero Jesús dice que amemos a los que nos aman, o nos está diciendo que amemos al prójimo como a nosotros mismos, y que amemos a aquellos que no nos aman. ¿No nos está diciendo esto Jesús? Porque, hermanos, sinceramente, a veces en las congregaciones nos podemos llevar todos muy bien o amarnos todos, hasta que surge un problema. Cuando surge un problema, entonces el pastor es el malo o tú eres el malo. Es así. Entonces ya hay malos. ¿Qué me pueden decir? Si yo soy el pastor, soy el ungido de Dios. Pero ¿y a Jesús? ¿No lo azotaron? ¿No lo criticaron? ¿No lo mataron? Quiero decir que con esto no se deba tener respeto unos y otros, no. Nos tenemos que tener respeto. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto autoridades en medio de la iglesia para que las autoridades dirijan a la congregación. Pero el amor y la misericordia, hermanos, prevalece por encima de todo. Porque cuando yo me miro en la palabra de Dios, veo que soy un pecador, que sigo siendo malo, que sigo siendo orgulloso, que mi corazón me engaña diciéndome que soy guapo y adorable y bueno, pero soy malo. Soy horroroso. Mi lengua es tan ligera, es como el salmista, mi lengua es lengua de escribiente, ligera como el ciervo, cosas así, ¿no? ¿Pero es ligera para alabar a Dios? ¿O es ligera para decir, has visto la hermana, has visto el hermano? Engañoso en nuestro corazón. ¿Quién lo va a conocer? Nosotros no. Solo Dios conoce nuestro corazón de verdad como es. Y el corazón de estos hombres no era nada bueno. ¿Qué es lo que hace Jesús? Es una historia tan extraordinaria. Porque insisten a Jesús, le provocan, intenta que Jesús se apresure en sus palabras. Pero ¿qué es lo que hace? Se inclina hacia el suelo y empieza a escribir en la tierra, con el dedo. Si has leído este pasaje, estoy seguro que te habrás preguntado, ¿qué estaría escribiendo Jesús? ¿Lo habéis leído alguna vez este pasaje? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y no os habéis preguntado qué estaría escribiendo Jesús? Porque si no sois curiosos. Yo es que soy bastante curioso. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿qué estaría? Y en mi imaginar, yo me he imaginado, ¿estaría escribiendo los pecados de estos hombres en el suelo? ¿Estaría poniendo los pecados? ¿Estaría poniendo el nombre de esta mujer o el nombre de aquellos que estaban allí? No sabemos qué hacía. Todo pensamiento es una especulación, pero no tiene importancia. La importancia es lo que viene después. Yo creo que ellos pensaban, ya te hemos cogido, Jesús. No tienes salida.
y sus mentes ya estaban preparadas para coger las piedras, apedrear a esa mujer y después descalificar a Jesús. Pero ¿qué es lo que enseñaba Jesús? Que si este maestro que estaba enseñando la palabra de Dios, ¿qué nos enseñaba? Mira, Juan 3:17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que del mundo sea salvo por él. A eso vino Jesús. En esta primera venida, Él no vino para condenar, sino para salvar, para dar esperanza, para que el hombre pudiera llegar a reconciliarse con Dios, a pedir perdón y a vivir una vida no que agrada a uno mismo, sino una vida que agrada y que da la gloria y la honra y la alabanza tan solo a Dios. Jesús no vino para condenar, vino para reconciliar al pecador con Dios. Este era el fin de Jesús, hacer la voluntad de Dios. La verdad es que a veces, cuando un hermano cae o tiene una caída, en uno de los pecados que nosotros ya denominamos pecados groseros, que todos los pecados son groseros para Dios, hermanos, no nos engañemos. Es que creo que nosotros que nos llamamos evangélicos somos tan rápidos a coger una piedra para apedrear. Y qué duros somos para no ponernos de rodillas y pedir, Señor, ayuda a ese hermano, ayuda a ese pastor, ayuda a ese diácono, ayuda a ese anciano, ayuda a ese miembro de iglesia que ha pecado y que la noticia se ha corrido por España y por parte del mundo. Señor, restaura. Señor, ayúdale a volverse a ti con todo su corazón. Pero en cambio nosotros cogemos una piedra y pensamos en apedrear. Por un fallo, por una caída, nuestra misericordia se va de nosotros. Pero, ¿sabes una cosa? Yo tengo claro una cosa, que cada día para mí es un día de lucha, en la que lucho contra mis sentimientos y emociones, contra mi carne, contra los ataques del enemigo. Y lo que veo es que la misericordia de Dios es tan grande para mi vida. Yo no sé la misericordia de Dios para ti, pero para mí es tan grande. Y sabes una cosa, y nueva es cada día su fidelidad. Mi fidelidad muchas veces es cuestionada, pero la fidelidad de Dios es nueva cada día. Y es que tú y yo tenemos un Dios que es fiel a su palabra, fiel a sí mismo, fiel a lo que nos ha prometido. Fíjate, Mateo capítulo 9, versículo 13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y yo no sé si hay alguno que está por primera vez en esta iglesia. No sé si eres un hijo de Dios o no, pero en esta mañana tienes un llamado de parte de Jesús, en el cual te dice: ven a mí, arrepiéntete. No sirve de nada los sacrificios. Para Jesús no significa nada. No significa nada el levantar, el madrugar, el venir, el predicar, el esforzarse. Lo que significa es una vida entregada por completo a Jesucristo. ¿Qué hace Jesús con esta mujer? Porque estos hombres estaban insistiendo en que Jesús
emitiera su sentencia, la lapidación. Pienso en que Jesús miraría a la mujer, miraría a los acusadores, y pienso en la mujer. Y me gustaría que por un momento te vieras tú ahí. Seas hombre, seas mujer, que te vieras allí. De rodillas. Con un montón de personas que cuando las miras, en sus ojos no hay misericordia ni hay amor. Tan solo hay odio y ganas de acabar con tu vida. ¿Qué sentimientos, ¿no?, tendría esta mujer? Porque eso se vería en los rostros de los acusadores, en los rostros de aquellas personas que estaban en sus manos con piedras para tirarlas contra ella. ¡Wow! ¡Qué miedo!, ¿no? En mi mente pensaría, ¿qué dolor voy a pasar? ¿Cuánto voy a sufrir? Estos son los últimos momentos de mi vida. ¿Sabes? Esos hombres pensaban, el que la hace la paga. Pero tú y yo pensamos igual muchas veces. El que la hace la paga. ¿Dónde está nuestra misericordia? ¿Dónde está nuestro amor? ¿Dónde está el que Cristo se refleje en nuestras vidas? Pero ¿sabes? Hay un giro inesperado en esta historia. Todo lo planeado, todo lo urdido por los hombres de matar y desacreditar a Jesús, se viene abajo. La sentencia de muerte contra esta mujer empieza a resquebrajarse. Porque Jesús solo piensa una cosa: mujer, ¿te has equivocado? Vuélvete a mí. Arrepiéntete y vuélvete a mí. Y Jesús empieza a decir: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Y inclinándose, porque Jesús se levantaría y les diría eso mirándole a la cara, decir: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Me hubiese gustado estar ahí, no de acusador, sino en el otro lado, ¿no? O en el lado de los apóstoles o de lo que fuera, estar ahí y ver la cara de esos hombres, y ver la expresión de Jesús, y ver la expresión de esa mujer después cuando se levanta, y cómo Jesús de nuevo se agacha y sigue escribiendo en tierra. Y lo que pasa entonces en los corazones de esos acusadores, que la palabra de Dios hace efecto en medio de sus conciencias, y saliendo uno a uno, desde los más viejos, que significa aquellos que tienen más pecados, porque han vivido más, hasta los más jóvenes, los que menos pecados han cometido, van soltando las piedras y marchándose de allí. Y se queda Jesús y la mujer, ahí solo los dos. Y nos dice que de nuevo Jesús, poniéndose de pie, le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y ella dice: ninguno, Señor. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es increíble. Es que eso Jesús nos lo dijo. Y nos lo sigue diciendo vez tras vez. Y me imagino el ruido de esas piedras, y los acusadores saliendo de allí, y la sentencia de Jesús: vete y no peques más. Es la misma sentencia que nos hace a nosotros que somos sus hijos, porque tenemos un enemigo que sí nos acusa, hermanos, todos los días. El diablo nos acusa de nuestras caídas, de nuestros pecados.
Nuestra conciencia muchas veces es una lucha constante porque nos acusa de que hemos pecado y muchas veces vivimos encarcelados por nuestra propia conciencia. Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice que abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Si somos hijos de Dios y hemos andado fuera de los caminos de Dios, si somos hijos de Dios y nos hemos apartado, si somos hijos de Dios y tal vez nos sentimos pues que, no sé, que tenemos que volver a Jesús, pidámosle perdón a Jesús. Es que no hay más. No hay más que Jesús, hermanos. Y hermanos, una de las enseñanzas es que no podemos vivir nuestra vida a nuestra manera. La tenemos que vivir bajo el amparo de Dios. Podemos vivir como religiosos, como estos que acusaban a esta mujer, pero el religioso acaba frustrado, porque llega el día y el momento en que sabe que es un religioso y que necesita volverse a Dios con todo su corazón. Hermanos, yo no sé cómo tú estás, tú no sabes cómo estoy yo, pero hoy es día de reconciliación con Dios. Es día de volverse a Dios de todo nuestro corazón. Hay una parte maravillosa de la palabra de Dios que dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Sabes una cosa? A mí se me ha perdonado mucho. Y a ti también se te ha perdonado mucho. Por lo cual tenemos que amar a Cristo, amar a Jesús, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. No sé cuál es tu situación en esta mañana, pero sí que sé que de parte de Dios tienes un llamado a volverte a Él con todo tu corazón. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Qué hermosura, Señor, al sentirnos perdonados por ti, al sentirnos aceptados por ti, al sentirnos que podemos ir delante de tu presencia, pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y saber que no hay acusación que se pueda levantar contra nosotros. Y te damos gracias por ello, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a volvernos a ti, Señor, de todo nuestro corazón. Que si hemos andado mal, que si nos hemos apartado de ti, Señor, que si nuestro corazón es de doble ánimo, Señor, queremos pedirte perdón y volvernos a ti de todo corazón, Señor. Queremos que perdones nuestros pecados, Señor. Queremos que rompas nuestras cadenas, Señor. Queremos que sanes nuestra mente y nuestras emociones, Señor. Queremos, Señor, que obres en nuestras vidas, Señor. Señor, te necesitamos, Señor, tanto. Tócanos, Señor. Porque solamente en ti está el poder de la restauración, Señor. Y queremos ser restaurados, Señor, en esta mañana por ti, Señor. Toca nuestra mente, toca nuestros sentimientos, nuestras emociones, sánalas, Señor, y ayúdanos, Señor, a volvernos a ti de todo corazón, Señor. Gracias te damos en tu nombre, Jesús.